Bienvenida, ministra. Gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, a ver, entre las muchas cosas que se han dicho con respecto al discurso presidencial, ha destacado sin duda este tema de el plan de desarrollo industrial. Sobre todo porque en buena cuenta, en verdad, si la situación económica, que no es tan desalentadora, todos los analistas han dicho, la verdad que vamos a tener problemas, pero no son tantos ni tan fuertes. Eso significa que tenemos que reposar más en nuestras fuerzas. Y permanentemente se ha insistido en que no podemos ser solamente, pues, productores de materias primas, sino entrar de plano a un proceso de industrialización que supone muchas cosas, que supone, por un lado, capacitación, inversiones, y luego reposar mucho en este enlace entre gran industria y pequeña y mediana industria, ¿no es cierto? Otra cosa que también se ha destacado allí es que no solamente estamos hablando de industria típica, clásica, sino también de intervenir fuertemente en la industrialización en el campo, esfuerzo que tiene singularidad. Así que la primera cuestión es, en efecto, la oportunidad y el ritmo que vamos a llevar, con que vamos a llevar esto. ¿Qué cosas son las que se necesitan resolver de inmediato? ¿Cuáles han sido las trabas que, en definitiva, han impedido que tengamos un desarrollo más rápido y que, en este caso sí, hay que poner un poquito más de ánimo? A ver, Raúl, yo primero quisiera destacar lo importante que ha sido introducir el tema de la industrialización en el mensaje del presidente de la República. Y por tres razones. Primero, porque la mejor manera de defender la economía de nuestro país, de los vaivenes de la economía mundial, es la industrialización. El mecanismo para ir de una descentralización política a una descentralización económica es la industrialización. Y en tercer lugar, porque el único camino para forjar una verdadera inclusión social que sea sostenible, que no solamente dependa de paliativos o dependa de programas sociales, es la industrialización. Democratiza la oportunidad de participar de todas las regiones. Y por eso es tan importante haberlo incluido, porque estamos apuntando a buscar un proceso de industrialización que ponga al país en una situación, digamos, ya lo suficientemente balanceada con el otro tipo de desarrollo de actividades extractivas, como para que una nueva crisis mundial, una nueva crisis financiera internacional, coja a nuestro país ya preparado, con una industria moderna, con empleos más sostenibles. Y eso es un poco lo importante de incluir el tema de la industrialización en el mensaje del presidente. ¿Tenemos cifras de inversión, por ejemplo, en este momento en industrialización, en estos 2 primeros años? En estos, han habido incrementos. Yo lo que puedo anunciar es que nosotros tenemos, en el Ministerio de la Producción, hemos tenido alrededor de 75 proyectos de ampliación de plantas industriales o proyectos de nuevas plantas industriales a nivel nacional, en distintas regiones, incluyendo Lima, ¿no? En regiones como Arequipa, en las regiones del norte. Estamos hablando de plantas que se están ampliando para atender la demanda de actividades. En particular, el año pasado estuvimos en la inauguración, por ejemplo, de una planta de FIMA en Arequipa, para atender el crecimiento de Cerro Verde, ¿no? Vinculado al sector minero, porque el sector minero es un sector que atrae, impulsa, apalanca justamente el desarrollo industrial y es parte de los sectores con los que queremos trabajar en el proceso de industrialización. Entonces, el proyecto, la idea es acelerar esto, ¿no es cierto? La idea es pasar de 75 proyectos a ¿cuántos? En los próximos 2 años. Bueno, la idea, en general lo que queremos es mayor desarrollo industrial de capital nacional, pero también impulsar la venida de capitales extranjeros que vengan con industrias con mayor nivel de conocimiento y que nos ayuden a recuperar ese tiempo perdido en que no hemos sido agresivos en atraer este tipo de inversión en el sector manufactura, porque hemos atraído inversión en hidrocarburos, hemos traído mucha inversión en el sector minero, mucha inversión en el sector energético, pero no en el sector manufacturero. Y queremos también atraer
inversión en ese sector, ¿no? Ministra, una cosa es un país con industrias y otra cosa es un país industrializado. Estamos hablando de un reto que implica que generar una producción interna, además con determinados estándares de calidad y que además compitan con productos extranjeros. En otros momentos, cuando se ha querido favorecer la industria nacional, se ha prohibido la importación creando un mercado falso, digamos. No es el caso. Y no es la idea. Y no es la idea. La pregunta es, los países que han insistido en generar ciertos focos de industrialización normalmente se han concentrado en cierta industria. Chile tiene salmón, vino, por ejemplo, por poner un ejemplo. Otros países han escogido otros productos en los que son además competitivos. ¿Cuáles serían nuestras ramas de industrialización? ¿En qué nos conviene desarrollar industria? Yo diría en aquello que la gente compra, los mercados mundiales compran, por hablar en términos generales, que no dejan de comprar aún en una situación de crisis. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con un país como Alemania, ¿no? Pero eso nos lleva casi siempre a productos de materia prima, digamos. No. Por ejemplo. No, porque incluso la materia prima está sujeta también a las fluctuaciones de los precios internacionales. Sí. Sin embargo, los países que a pesar de la crisis han seguido exportando e incluso han incrementado sus porcentajes de exportaciones son aquellos que exportan productos que no se dejan de comprar aún en situaciones de crisis. Estamos hablando, por ejemplo, de productos farmacéuticos, medicinas. Nosotros tenemos productos, podríamos exportar productos de medicina natural, podríamos desarrollar productos vinculados a nuestros recursos naturales como agregados o extractos naturales para productos nutracéuticos o bebidas nutracéuticas. Me preocupa el condicional porque normalmente estos planes de industrialización se hacen sobre la base de tener eso claro y se hacen planes a muy largo plazo, además dando no subsidios, pero algún tipo de incentivo a ese tipo de industria. Y acá como que todavía no sabemos ni por dónde vamos a ir. No, sí lo sabemos. Lo que pasa es que lo que no queremos nosotros es adelantar un poco el desarrollo a la presentación final, pero digamos, las grandes ideas generales van en esa línea. Vamos a plantear o reforzar o fortalecer aquellos sectores donde nosotros tenemos ventajas. Madera, no solamente, por ejemplo, podría ser. Madera porque está vinculada a una actividad que está creciendo mucho en nuestro país, que es la construcción. Ya de por sí es una de las que más ha crecido. Y estamos exportando, hay países que han generado a partir de la madera incluso industrias de papel con menos bosques que nosotros. Nosotros no tenemos industria de papel, importamos papel. Bueno, entonces hay una serie de oportunidades. Enfatizar más sobre todo pequeña, mediana empresa en donde son justamente pues los volúmenes mucho más discretos por un lado y en donde se precisa inversión y al mismo tiempo capacitación, preparación. En ese terreno diera la impresión que tampoco hemos avanzado mucho, que lo que Senati sigue siendo una gran bandera es en el fondo una banderita, tendría que hacerse un esfuerzo mayor. ¿Qué es lo que se está pensando? Por eso, estratégicamente, ¿qué es lo que puede empezar a movilizar de manera distinta el desarrollo industrial? Ya dimos una medida vinculada a esa preocupación. En la ley 356 que acaba de ser aprobada en el Congreso de la República, una de las cosas que hemos establecido es un incentivo tributario para la capacitación técnica del sector industrial. O sea, es una medida concreta. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera el Estado va a pagarle a las empresas manufactureras por mandar a capacitar a sus técnicos en tareas productivas vinculadas al quehacer industrial, porque solamente el beneficio se aplica al sector manufacturero. Ahí hay una medida concreta. ¿Eso qué significa? Que el Estado les va a reconocer el 1% como crédito fiscal, el 1% de la planilla anual a las empresas, a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa que manden a sus técnicos a capacitarse. O sea, esa es la primera vez que se hace en nuestro país, en toda la historia de la República, se da una medida como esa. ¿Por qué? Porque estamos privilegiando la capacitación técnica para mejorar la productividad de las empresas que ya existen. Ese es un mecanismo concreto. Lo que tú has planteado es muy cierto y uno de los ejes fundamentales y de los incentivos más que fiscales que se va a dar en el marco del plan industrial tiene que ver con asegurar a cualquier nueva inversión industrial el recurso humano capacitado. Entonces vamos a encargarnos nosotros de alguna manera de crear las condiciones para que tengan el acceso a los recursos humanos
para desarrollar sus industrias. Si alguien quiere poner una industria en Huancavelica, en Arequipa, el Estado tiene que asegurar ese aprovisionamiento de recursos humanos capacitados. Raúl, me están mandando que tenemos que ir a una pausa. Yo le dejo plantear la duda a la ministra, ¿cómo diferenciamos un incentivo de un subsidio que puede distorsionar mercados y que puede crear una industria o condiciones que no son reales? Pero por supuesto tenemos que dar una buena noticia, Raúl. Ganó Perú. Y el otro, el sistema nacional de calidad. Que Así es, claro. Importantísimo. Ganó, la ministra se entusiasmó. Ganó Perú a 25-14, 25-19 y 25-21. 3 sets a 0. 3 sets, de modo que ya estamos... ¿Qué? ¿Nos falta un set más? Sí, no, ya ganamos. Ya estamos en los cuartos de final, Perú está entre los más... Ya estamos clasificados y vamos mañana a la radio también. Sí, no solamente en la y también televisión. podemos exportar voleibolistas, por ejemplo. Vamos a una pausa, regresamos. Vamos a escuchar titulares. Bueno, lo que queda claro es que necesitamos el coraje de los voleibolistas. Continuamos hablando con la ministra de Producción, Gladys Tribeño. Varias ideas han surgido, varios cuestionamientos. En realidad, en el fondo, lo que tratamos es de precisar un poco la estrategia. ¿Cómo vamos a caminar en esto? Porque como usted tiene que haber escuchado en todos estos días, en general la gente lo que dice es, seguimos todavía en la proyectitis, ¿no es cierto? Se está diciendo qué cosas se puede hacer, pero estamos ya en el tercer año, ya las cosas tienen que ser un poco más definidas, y en este aspecto fundamentalmente del desarrollo industrial, hay que preguntarse primero cuáles son los productos y nuestra vocación natural. Y segundo, es cierto que hemos mejorado en materia de venta y oferta de nuestros productos al exterior, pero allí la competencia es tremenda, así es. Vía TLCs, vía calidad, de modo que cómo se controla, cómo se logra la seguridad de que los estándares de calidad van a superarse. Bueno, justamente otro de los anuncios importantes que hizo el presidente en el mensaje del día 28 de julio ha sido que vamos a impulsar un sistema nacional de calidad. Eso significa no solamente dictar una ley, proponer una ley que la va a proponer el Ejecutivo, cambiar el arreglo institucional que permita la participación del sector privado, de los consumidores, de los distintos sectores del Ejecutivo, para diseñar una política de fortalecimiento que tenga además, obviamente, mayor presupuesto para orientarla a mejorar los estándares de calidad de las empresas peruanas. Hoy día el número de empresas peruanas que tienen un ISO es menor de 1000 empresas, o sea, son menos de 1000 empresas las que tienen un ISO. El número de empresas que pueden obtener una certificación internacional, que es un argumento adicional de ventas, también es reducido si nos comparamos con países como Colombia, como Brasil. Entonces tenemos que apuntar a que nuestras empresas trabajen con las normas técnicas, que usen las normas técnicas. Tenemos una serie de normas técnicas aprobadas que custodia el INDECOPI y que, como no son obligatorias sino voluntarias, no se utilizan, no son referente. Entonces hay distintos mecanismos que se pueden utilizar para que las empresas utilicen las normas técnicas. Uno de ellos son las compras públicas. Si el Estado dentro de las bases establece que es un requisito que los postores cumplan esas normas técnicas, que son, digamos, condiciones mínimas para que un producto se llame como se llame, ¿no? Para que lo que se dice que es miel, sea miel, lo que se dice que es mermelada, sea mermelada, y así por el estilo. Entonces eso a nivel del uso de sistemas de gestión de calidad. Además, en las normas que acabamos de aprobar en la 356 también nos permiten a nosotros como Ministerio de la Producción diseñar instrumentos para que las empresas puedan adoptar estos sistemas de gestión de calidad. Inician estos procesos de certificación para obtener esos argumentos de venta que son un punto adicional y algo más, un argumento adicional de venta en el mercado internacional. Eso a nivel de calidad. ¿Cuál es el primer enemigo de la calidad? Porque tendría sentido pensar que eso lo regula un poco el mercado, que la gente consume lo que es mejor. Y bueno, obviamente si ese ser mejor no encarece la producción. El problema es cuando todas estas normas significan un costo más y que hacen que el producto tenga más calidad, pero que se vuelve inaccesible o imposibilitado de competir con otros de igual calidad que cuestan menos, que se vienen de fuera. Uno de los motores de la calidad es la sofisticación de la demanda, que los consumidores exijan más, que los consumidores pidan más. Y eso de hecho es lo que pasa.
Eso es lo que conforme crece el nuestro consumo. país ha ido evolucionando Y la en ese apertura de sentido, mercados. y los consumidores hoy día son más exigentes. Uno de los mejores ejemplos es es lo que ha sucedido con el sector gastronómico. Los peruanos saben lo que quieren comer, saben cuál es el estándar de lo que piden, y han mejorado y han sofisticado. Han hecho... Se han puesto demasiado exquisitos. ¿Ah? Bueno, eso de la exquisitez tiene que ver con esa sofisticación de la demanda. Cuando uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tenemos para hacer que Gamarra termine de despuntar es que siempre ha sido considerada como un lugar donde se compra barato, no necesariamente bueno, y justamente es lo que nosotros como Ministerio de la Producción estamos tratando de que cambie en Gamarra. Uno tiene que ir a comprar en Gamarra algo bueno, bonito, y cómo no puede ser a un precio módico, pero tiene que ser bueno. Esa es la condición, y ese es, digamos, el objetivo que tenemos en cada uno de los clústeres en nuestro país. Y acostumbrar también a la gente a mirar con detenimiento, porque hay personas que creen que porque compran en determinado establecimiento una prenda china, por ejemplo, están comprando de mayor calidad que en Gamarra, y no es así, señor. No necesariamente, así es. Bueno, el tiempo nos gana, ministra, pero hay dos cositas que sí quería plantearle. Un poco, en primer lugar, cuáles son los sectores en los que podríamos ampliarnos, ¿no? Que no sean los que ya estamos caracterizando. ¿Cuál sería una beta a explorar y desarrollar en materia de industrialización? Y lo segundo, esta beta podría ser pesquería, podría ser agroindustria. De hecho, en agroindustria es donde hemos cosechado mayores éxitos, ¿no es cierto? Y en donde podemos, supongo, avanzar mucho más, no sé. ¿Son estos dos sectores claves? Sin duda. O sea, pesca de todas maneras está incluida, y además justamente... ¿Donde ya no tenemos tanto problema o sí? Porque en pesca hasta los pescados protestaban. Yo diría que había... Las anchovitas se declaraban chilenas, que etc. lo que habían eran discrepancias normales en un proceso de ordenamiento. Y eso Claro. es lo que había. Pero ¿Se sin superaron? duda, yo diría que no es que se hayan superado, sino que hoy día cada vez estamos acercándonos más con otros, a partir de otros temas que estamos discutiendo. Uno de ellos tiene que ver con la acuicultura, justamente con lo que tú estabas señalando. Nosotros vendemos alimento para las industrias acuícolas bollantes que tienen otros países como China, por ejemplo. Sin embargo, no tenemos una industria acuícola. Y podemos desarrollar una industria acuícola. Claro que sí. Podemos desarrollar Hay una industria vocación forestal. natural. El sector metalmecánico es un sector donde, apalancado por la minería, puede haber un desarrollo más grande del que ya se ha dado. El tema de la agroindustria, sin duda, ahí tenemos ventajas comparativas en climas, en recursos, en productos. En general, yo diría que no hay pueblo en nuestro país que no pueda desarrollar un nivel de industria, porque cuando hablamos de proceso de industrialización no nos estamos refiriendo a empresas transnacionales millonarias y grandazas, sino que pueden haber empresas pequeñas en cada lugar de nuestro país que desarrolle una actividad con cierto nivel de industrialización. Estamos hablando, por ejemplo, de Curahuasi en Apurímac, que tiene un cultivo prioritario como el anís. Tenemos un caso similar en Francia, donde existe la zona de la lavanda, y a partir de eso han creado una industria de cosméticos, han creado una industria de jabones, han creado una industria de almohaditas aromáticas. O sea, han creado toda una actividad de desarrollo industrial alrededor de un solo recurso. La lavanda en Francia, y acá podemos hacer lo mismo con el anís. Y de hecho se encuentran iniciativas. Yo recuerdo en las alturas de Pisa que haber visto todas comunidades enteras que hacían cuentas de cerámica para mandar a Brasil para hacer un tipo de collares en Brasil, pero ellos solitos se habían abierto su mercado, ¿no? Cada pueblito podemos nosotros ser una potencia en colorantes naturales para la alimentación, gracias a la luminosidad que hay en nuestra Ese es tierra. el ejemplo de China y es el ejemplo de Japón. Es el ejemplo. ¿No? En ambos casos tenemos esas maravillosas empresas muy pequeñas, muy sofisticadas al mismo tiempo, con tecnología muy avanzada, pero que tienen, y además guardan una magnífica relación con el medio ambiente, en fin, hay una serie de otros valores positivos. Que lo único que han hecho es aprender a hacer lo que tienen y lo que saben mejor de lo que ya hacían, Así es. sobresalir en eso, y eso ha logrado mejorar los niveles de conectividad, genera empleo, genera que la gente se quede en sus zonas, que no migre hacia otras ciudades. Pero han sido iniciativas que se han planteado otros gobiernos. El gobierno del señor García proponía un TLC hacia adentro, por ejemplo, justamente para que nuestra economía se dinamizara y hubiera productos artesanales, por poner un ejemplo, que podían viajar vía los acuerdos comerciales que había establecido el Perú.
lo no que es pasó. tan sencillo, pareciera, ¿no? Pero es que lo primero que tenemos que internalizar es que sí lo podemos hacer. Durante mucho tiempo hemos creído que no podemos ser un país que desarrolle una industria. Pero con un sí se puede, Sí. de repente Es que ganamos sí un partido de podemos. vóley, pero armar No, una sí. industria es más Es que complejo. sí lo podemos hacer y ya hay señales. Hay que tener una mentalidad distinta. Hay Pues. que tener una mentalidad distinta y ya hay señales de que sí lo podemos lograr. Hoy día la tercera parte de lo que exportamos es en productos no tradicionales. O sea que tampoco es que no haya habido un avance. Muy bien. Sí ha habido un avance. Lo único que tenemos que asegurarnos es que podamos hacer que sea un desarrollo democrático y descentralizado a nivel de todo el país. Y para eso los incentivos y no subsidios Esa era la tienen que pregunta que ser, le hacía. y tienen que ser incentivos que abarquen la totalidad de las empresas del sector manufacturero, no a una en particular, Y en virtud de sus resultados, imagino. sin duda. Vamos En a virtud de sus tener que resultados. cortar, pero le prometo que vamos a continuar con ojos muy atentos a esta posibilidad. Es una de las partes más interesantes del discurso y del encaminamiento que se ha dado a partir del 28 de julio, así que Así es, Raúl. enhorabuena. Y si me permites, es una de las partes más importantes, yo diría, de las que nos puede unir, porque yo dudo que haya un partido político o un periodista o un empresario que no esté de acuerdo en que caminemos hacia eso. Y este es un tema en donde vamos a requerir que todos opinen, que todos aporten de manera constructiva, porque todos queremos que haya esa descentralización económica e inclusión económica en nuestro país. Industrializamos nuestra conciencia. Así es. Vamos a ver a qué negocio nos...